¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión del Foco. Le doy la bienvenida a mi querida Beca Duncan y le doy la bienvenida también al historiador César David Martínez. Él nos acompañó en el recorrido de la semana pasada por la parte superior del Palacio de Bellas Artes, recorriendo o desmenuzando la historia de los murales, pues de los grandes muralistas de las primeras décadas del siglo XX. Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco. Estamos en esta ocasión en el piso inferior, en donde le toca el turno a Tamayo, a Rufino Tamayo. Habíamos dicho, David, que estábamos en un recinto que abarca 3 décadas de muralismo mexicano, y se incorpora 20 años después prácticamente de que se inician los trabajos, por ahí de los años 50. Es correcto. Esta obra de Rufino Tamayo es de 1952, se llama Nacimiento de nuestra nacionalidad. Como un pequeño contexto también de la plástica mexicana en este momento, el Palacio de Bellas Artes hacia los años 40, mediados de los 40, estaba reservado exclusivamente para los llamados 3 grandes, como bien comentaste, Rivera, Siqueiros y Orozco. No obstante, ya hacia los años 40, personajes como Rufino Tamayo, Carlos Mérida, Günter Grenzo, Ali Rajón comenzaron a ser la punta de lanza en la abstracción en México. En ese sentido es que ya hacia los años 50 se abre este nuevo lenguaje plástico al Palacio de Bellas Artes y tenemos Nacimiento de nuestra nacionalidad de Rufino Tamayo de 1952. La obra de Tamayo se caracteriza, además de su colorido, estas formas tan peculiares del artista. Asimismo, fue el primer muralista que comenzó a generar un cambio también en la temática dentro del muralismo, en el sentido de no solo las temáticas o los temas nacionales o de interés regional, como el agrarismo, la lucha de clases, etcétera. De tema social, digamos. Exactamente, un tema más social, sino Rufino Tamayo comenzó a reflexionar un tanto más sobre una pintura de corte internacional y asimismo sobre la identidad de México, un México cambiante hacia los años 50. Él sostenía una disputa en ese tiempo agria con Siqueiros en los medios, se estaban dando con todo. De alguna manera, esto es una respuesta. Exactamente. A esa discusión, o prosigue de alguna manera esa discusión. Cabe mencionar que de igual manera, así como la plástica estaba cambiando en México, también a nivel global. Para este entonces ya se encontraba desarrollándose la Guerra Fría y muchos de los pintores de corte social pues pretendían esta noción de un arte políticamente asertivo, un arte socialmente activo. El realismo social. El realismo social, exactamente. Contra la abstracción, ¿no? Contra la abstracción. En ese sentido es que pues por ello Siqueiros, siendo el máximo representante en ese momento del realismo social, concretamente con su famosa obra No hay más ruta que la nuestra, en contraparte se encuentra Rufino Tamayo generando este tipo de lenguajes artísticos. Ahora, pero lo que sorprende aquí es que sí, como dicen, efectivamente Tamayo va a estar siempre como en pugna con estos 3 grandes del muralismo. Sin embargo, aquí hace pues referencia a un tema que sí está presente en el muralismo de ellos, que es el mestizaje mexicano, ¿no? O sea, de alguna manera aquí sí está tocando temas, como bien dices, de la identidad nacional, de qué significa lo mexicano, cuando tendemos a ubicarlo a él, como bien dices, en temas un poco más universales, sin tanta carga, digamos, hacia lo propio, hacia lo local, sino más bien abordaba, pues, cuestiones más generales de la humanidad, ¿no? Incluso coqueteó un poco con el surrealismo, con algunas otras corrientes que iban más allá de las fronteras mexicanas. Pero aquí sí está hablando sobre México. Sí, exactamente. Esta obra, como se mencionó, pues titulada Nacimiento de nuestra nacionalidad del 52, coloca un caballo en la parte central, un caballo en una media luna, en una posición de media luna. En la parte superior hay un soldado conquistador con los brazos extendidos. Ambos simulan armas. Asimismo, se encuentra cabalgando sobre una serie de ruinas y de este lado, del lado inferior izquierdo de la obra, tenemos a Quetzalcóatl. Se encuentra esta serpiente cortada por una columna blanca que tiene un capitel. Hace referencia a las sociedades occidentales, es decir, a Occidente, Europa, los grecolatinos. Un eclipse, pero el nombre específicamente de donde toma el nombre el mural, o mejor dicho, la sección, se encuentra en la parte inferior de este lado. Una mujer que se encuentra dando a luz. Aquí se encuentra un pequeño niño. Cabe mencionar que el lenguaje es abstracto, es decir, es a partir de figuraciones únicamente. Se encuentra en 2 tonos.
es decir, en una tonalidad blanca y en una tonalidad rojiza. Representa el mestizaje y el nacimiento de las nacionalidades de América Latina. En ese sentido, Tamayo representa este nacimiento pues, de un nuevo personaje, un nuevo actor dentro del panorama internacional, y asimismo en la parte superior derecha de la obra, nosotros viendo de frente el mural, se encuentra un eclipse que tiene exactamente los mismos colores, es decir, no solo la fusión, digamos, como biológica de ambos mundos, sino de igual manera la fusión de las cosmogonías, de las cosmovisiones de ambas partes del mundo. Y el eclipse también como referencia a los presagios de Moctezuma, ¿no? Es correcto. Lo que se supone que le anunció a él este cambio de época que iba a llegar con los españoles. Sí, cabe mencionar que bueno, en las sociedades mesoamericanas los eclipses eran vistos como parteaguas dentro de su cosmogonía. En ese sentido, Tamayo, sabiendo esto, coloca también el eclipse como un cambio cósmico. Oye, da la impresión de que frente a la manera de abordar este suceso o este hecho por los otros muralistas, que es violenta, que es de confrontación, que es de choque, que habla más de una herida abierta, que es lo que hemos visto en los otros murales. Aquí hay como un sentido de integración, ya hay una noción más que de confrontación, como de integración, de interpretación, etcétera. Son los años en los que surge Beca. La discusión sobre el nacionalismo está muy vigente, la mexicanidad. Ya se han asimilado los estudios de Samuel Ramos, está Octavio Paz con El laberinto. Es más o menos el espíritu de esa época, es como tratar de entender no solamente desde el choque que fue, sino de lo que dejó, del torrente del que procedemos. Y creo que está un poco este espíritu de, no sé si de conciliación, pero sí de entendimiento presente en esto. ¿Es correcto? Es correcto. Vemos que precisamente este México que viene cambiando, y como bien apuntas, pues ya este cambio generacional de entender la conquista como un proceso meramente violento, sino ya comenzarlo a entender como pues una fusión cultural, se dio principalmente en este contexto entre los años 40 y los años 50. Cabe mencionar que inclusive también Tamayo cambia un poquito hasta en la materialidad, lo cual también nos habla no solo de una postura política, sino también plástica. No pinta al fresco, sino pinta sobre tela. Es decir, también la noción de diferir de la escuela mexicana de pintura, y como bien apuntas, cambiar de esta temática de una conquista violenta a cambiar hacia una temática pues un tanto más pues conciliadora, y asimismo pues este tipo de vistas de la conquista pues tampoco eran muy populares dentro de la escuela mexicana de pintura. Un comentario completamente frívolo. Le hace juego a los materiales del interior del Palacio de Bellas Artes en los colores de alguna manera. Sí, claro, sí. Pues estos tonos como oscuros que, pues como bien dices, van a ser también muy típicos de Tamayo. El azul, el morado, pero efectivamente sí hay como un interés por dialogar con la arquitectura, ¿no? Con el espacio. Esto que dices del lienzo también es bien importante porque en este momento que describe Héctor, donde los mexicanos también estamos queriendo como salir también al mundo, ¿no? Mostrarnos como una nación moderna que puede estar en diálogo con todas estas otras naciones del mundo. Está José Luis Cuevas, ya lo habíamos mencionado en otro programa, hablando de la cortina del nopal, ¿no? El muralismo se convierte como un lenguaje ya anquilosado, referencias a la revolución para una generación que realmente no vivió la revolución, entonces no hay como un arraigo con esas temáticas, y el tema del lienzo se vuelve también muy importante porque es el momento en el que se rompe con el muralismo y empieza a haber más pintura de caballete, empieza a haber más un circuito privado de arte, es la época en la que surgen las galerías privadas como tal, donde ya hay una opción de... Está rompiendo, pero no con el muralismo, ¿sabes? Sí, pero el material también nos habla ya de otra lógica, ¿no? Ya no de lo fresco. Exacto, ya no del oficialismo, sino de un soporte que puede circular en el mercado, que puede venderse en las galerías, que puede entrar al coleccionismo privado, que ya no es el Estado como el único promotor del arte. Es correcto. Cabe mencionar que, pues bueno, como bien apuntas, pues este México cambiante que ya venía apuntando hacia este proceso modernizador, estaba a unos años de comenzarse a construir ciudad universitaria, de igual manera el conjunto el conjunto habitacional Miguel Alemán ya se había inaugurado. Exactamente, es decir, es este México el cual Tamayo comienza a representar en un cambio tanto desde la perspectiva plástica, como bien apuntas, hacia la perspectiva también histórica. Es interesante el laberinto de la soledad, bueno, hoy tan denostado.
en ese sentido, de pararse en el filo de su tiempo para tratar de desmenuzarlo, de entenderlo. Es una preocupación que está vigente en ese momento, es una discusión que está vigente en ese momento. Ya quedaron atrás los últimos levantamientos revolucionarios, comienza la consolidación de, digamos, la parte de constructiva del proyecto revolucionario todavía está en marcha. Sí. La guerra mundial ha dejado en el país una gran bonanza, comienza a desarrollarse o detonarse una forma de industrialización que no se había conocido. Bueno, se empieza México a meterse en un ambiente de cosmopolitismo que tal vez no se había visto antes. Todos los refugiados de la guerra que empiezan a llegar al país dejando una semilla, un aire, una atmósfera, y todo eso es un momento fascinante. No, y esto que dices de la industria, hay que pensar que también es la época en la que, bueno, ya lo decía David, llegan las unidades habitacionales, esta nueva forma moderna de vivir, pero cosas tan sencillas como los electrodomésticos, ¿no? De pronto todo es nuevo, todo es moderno, se abren todas estas posibilidades. Bueno, eso lo vemos muy bien en Batallas. Una familia de tantas, ¿no? La película donde llega el joven vendedor de aspiradoras y les vende el refrigerador y la aspiradora a un hogar que preside un cuadro de don Porfirio. Perdón usted, señor Cataño, pero no veo la relación. Las Bright Home están siendo usadas por las mejores familias de México. Actualmente tenemos... No lo dudo, pero lo que parece escapar a su atención es que no apruebo la forma de exponer las virtudes de este artefacto. Y bueno, mencionar también, cosa que hemos comentado en otros programas, que también este cambio pues hay que entenderlo incluso desde el propio poder, ¿no? Ya no son generales los que están al frente del país, llegan los licenciados, mencionaba CEU, ¿no? Esta idea también de la educación universitaria como algo aspiracional de las clases medias. Entonces sí va a ser un momento de un cambio muy fuerte que pues se ve claramente en la pintura de Tamayo. Se desatan las industrias sin chimenea. Exacto. ¿No? Por ejemplo, es el pico de la época de oro del cine mexicano, lo están viviendo en ese momento. Se crea el sistema de las estrellas, es el mundo de María Félix, de Dolores del Río, del Paseo de la Reforma, del Cabaret Waikiki, de la vida nocturna, del mito de la vida nocturna en la Ciudad de México. Es un momento de verdad muy, 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 muy interesante, donde parece por fin el país por primera vez integrarse, como dicen ellos, al concierto de las naciones. Exacto. Después de estar siempre 2 pasos atrás del mundo. Y de verse el ombligo, ¿no? Exacto. Es ese momento, es ese fenómeno de lo que nos está hablando un poco esta obra de Tamayo. Y antes de seguir con este otro mural de Tamayo que tenemos por acá, nos tenemos que ir a un brevísimo corte. Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él. Y en ADN 40 seguimos transformándolo. Aquí le presentamos nuestro momento ADN 40. Nos convertimos en la central de noticias que te mantiene informado. Tenemos buenas noticias. Vámonos directamente con la información. Y conectado al mundo en tiempo real. Dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Acompáñenos con las noticias. Porque tenemos una cobertura nacional e internacional. Que aquí todos los días informamos. Con los mejores periodistas y líderes de opinión que te informan. Prepárese para informarse porque arrancamos de una vez. Desde todas nuestras plataformas. Estamos a través de la televisión, por supuesto, a través de nuestras plataformas, de todas las plataformas acompañándolo. Descubre la nueva programación, porque si nos buscas, nos encuentras. La tele evoluciona. ADN 40. Siempre conmigo. Distrito de Columbia. Colapso de la línea 12 del metro. Una sociedad que no está acostumbrada. Los efectos robaron un automóvil. Alcanzó un nuevo récord histórico.
México, al ubicarse 9.1. Como seguro médico, dental y también planes de seguro. Como cada tarde estamos en su pantalla, pero también en las calles de la Ciudad de México. En Ciudad Victoria, Tamaulipas, una pipa de gas que intentaba ganarle el paso al tren terminó. Me recibes y te recibo. ADN 40, siempre conmigo. Evolucionar es diversificar el modo de pensar y eso es una base fundamental en el quehacer de informar. Es afinar la escucha y escuchar lo que están diciendo nuestros televidentes. Es saber en dónde estamos y ser parte de lo que pasa. Evolucionar es cambiar, adaptarse, transformarse. El mundo ha evolucionado sin duda y también la manera en la que consumimos la información. El periodismo hoy es compromiso social, es debate y opinión sin falsas neutralidades, pero con mucha apertura. Informar para mí es un compromiso. Y siempre desde el lugar de la noticia. Porque lo que usted ve en la pantalla todos los días no se puede hacer solo, se hace con un gran equipo. Colaborar de aquí para allá, pero también de allá para acá. Hoy quien demanda información, quien consume información, quiere interactuar, recrear, enriquecer las noticias. Las historias de la realidad que usted quiere, requiere y necesita todos los días, a todas horas, para estar informado. De no olvidarnos de lo que hacemos y para quién lo hacemos. Cuando uno se decide a dejar de tratar de cambiar al mundo para tratar de entenderlo, invariablemente sucede lo mejor. El periodismo hoy en día es adrenalina, es velocidad, es dinamismo, es multiplataforma. Es tener el privilegio de enriquecer nuestra existencia a través del otro. Y es ejercer la libertad más valiosa que tenemos, la libertad de expresión. Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él. Y en ADN. Estamos en el lado poniente del Palacio de Bellas Artes. Esta pieza se pinta un año después de la que comentamos el bloque anterior. Está fechada en 1953. ¿Qué nos platicas de esta, César David? Estas obras murales, tanto la anterior como esta, fueron realizadas por Rufino Tamayo aquí mismo. Es decir, hay registro fotográfico del pintor en los andamios, trabajando aquí mismo las obras. A la par de la temática anterior que vimos de esta noción de una reflexión un poco más profunda sobre la mexicanidad, un cambio más en torno al paradigma plástico que venía desarrollándose hacia las primeras décadas del siglo XX en México, tenemos México de hoy, del 53. Que es, perdón, un poco lo que estábamos platicando del contexto, ¿no? Aquí lo vamos a ver todo representado. Exactamente, todo lo que bien venían reflexionando y comentando, lo cual precisamente es acertado y se condensa plásticamente en esta obra. En el centro tenemos un personaje con los brazos levantados, parece estarse consumiendo en llamas, representa a Prometeo. Asimismo, estas medias lunas que cubren al personaje también pueden representar a Quetzalcóatl, es decir, esta fusión de paradigmas tanto de la mitología grecolatina como de la mitología mesoamericana se fusionan en un solo personaje. Tenemos una construcción en la parte central, del lado izquierdo del personaje, nosotros viendo de frente la obra, se encuentra otra columna, esta noción de occidente, pero a la par, del lado derecho, en la parte inferior, observamos un relieve, como los que podemos observar en los basamentos piramidales en México. Es decir, esta construcción también que asimila tanto Occidente como las culturas mesoamericanas. Y cosa peculiar de los colores de la obra o la gama cromática de la obra es que si la vemos de izquierda a derecha, de hecho representa los colores de la bandera de México. Verde, claro, sí, blanco y rojo. Oye, y esta forma interesante en la parte superior del lado derecho, como de arco maya, ¿no? Exactamente. Este conjunto, digamos, como arquitectónico que asemeja a Tamayo, precisamente es eso, un sincretismo, una fusión cultural, tanto de Occidente como de las culturas del horizonte mesoamericano, en aras de poder mencionar esto, un México que es una fusión tanto de la antigüedad como del futuro, de un pasado occidental, pero también de un pasado mesoamericano, es decir, la fusión de ambos mundos. Oye, y vemos un compás también ahí junto al personaje. Sí. Es decir, este personaje, el cual pues traza su propio destino. Cosa peculiar de la obra de Tamayo es que también asemeja dos mundos. Del lado izquierdo tenemos el mundo natural, representado en verde, y la industria del lado derecho. Es decir, siempre en este sentido dual,
Un elemento geométrico, la geometría del mundo, es decir, este mundo el cual no está siendo planeado, digamos, por el hombre, sino de igual manera está siendo, es una noción arquitectónica, digamos, como de la naturaleza, un elemento geométrico que representa lo natural. Y este azul Tamayo que tenemos aquí. Bastante bello, ¿no? Sí, sí. La gama cromática de la obra de Tamayo, pues es de lo que más llama la atención. Tamayo también se vuelve la otra cara de la moneda, como bien veníamos comentando, de este sentido, pues de una pintura más internacional. Comienza a trabajar también para la ONU, trabaja para la Secretaría de Relaciones Exteriores y comienza a tomar este tipo de personajes como Prometeo o Quetzalcóatl, que de hecho son una contraposición también a lo que venía desarrollando Siqueiros en este periodo, que era retomar a Cuauhtémoc como este símbolo de mexicanidad, es decir, la contraparte del regionalismo. ¿Cómo habrían visto? Bueno, no, ya Orozco muere en el 49, no alcanza a ver esto, pero ¿cómo habrán visto Siqueiros y Rivera esto? Pues Rivera no era tan distante a Tamayo, sí tenían diferencias pictóricas, pero no eran tan distantes. De quien sí era muy distante, inclusive contraparte, pues era Siqueiros. Asimismo, cosa muy interesante de este periodo es que, bueno, hablando de un agente cultural muy interesante de la época, Tamayo pues comienza a incrustarse también en este contexto de la diplomacia cultural y se vuelve la contraparte de Siqueiros siempre en las exposiciones internacionales. Ya las exposiciones internacionales en las cuales México participó hacia estos años, siempre aparecía Siqueiros como este personaje representante y fuerte de la Escuela Mexicana de Pintura y Tamayo como su contraparte. A pesar de que no se llevaban muy bien, también ambos eran empleados precisamente en esta diplomacia cultural para hablar de un México que tiene un pasado pictórico fuerte, pero de igual manera que apunta hacia el futuro. Y es interesante como esa rivalidad, bueno, a Siqueiros se le daban, ¿verdad?, las rivalidades, pero es interesante porque vamos a ver, como dices, un poco en el contexto de la Guerra Fría, este tema de Siqueiros, el militante comunista, ¿no?, ferviente, y Tamayo, que está abogando más por un tema universal, cuando la abstracción además también es utilizada en Estados Unidos políticamente, ¿no?, como un lenguaje plástico muy neutral, que no tiene un mensaje político, que es aceptado internacionalmente, y Siqueiros, por otro lado, el que es cercano a la URSS, ¿no? Totalmente. Y de hecho, Pollock, quien fue discípulo de Siqueiros, precisamente comienza con esta noción de la abstracción, pero Tamayo se volvió el pilar angular de la abstracción en México. De hecho, él fue prácticamente la punta de lanza de pintores como Pedro Coronel, mismo José Luis Cuevas, es decir, Tamayo fue el personaje que comenzó a abrir la puerta para eventualmente la llegada concreta de la ruptura o la llamada ruptura. Pero Siqueiros sí experimentó con lo abstracto, ¿no? O sea, sí está presente de alguna manera. Sí. Bueno, el Poliforum. Sí, tiene muchos elementos. Y tiene algunos de ejercicios de abstracción de los cuales actualmente le pertenecen al Museo Nacional de Arte. O pienso en el de San Miguel de Allende, ¿no? Oye, esto que tenemos aquí, esta figura femenina. Es una Venus, la cual se encuentra con un brazo extendido, está plantando una semilla de un nuevo México. Cosa peculiar es que precisamente eso se encuentra del lado de la industria, es decir, se encuentra del lado derecho de la obra mural. Es decir, un México el cual está apuntando hacia una nueva era. Es justo ese momento. Sí, es esto que hablábamos, la construcción de todas estas nuevas cosas aquí presente, ¿no? Es correcto, sí, es un México cambiante, vibrante y del cual Tamayo pues comienza a formar parte para apuntar a esa nueva modernidad mexicana que pues bueno ve su clímax hacia los años 60. Muy bien, y marcado el tono de la piel, una tez oscura, como de mujer oaxaqueña, ¿no? Sí, pues claro, él siempre hace esa referencia. La referencia a Oaxaca, ¿no? Ajá, de hecho, bueno, Rufino del Carmen Arellanes Tamayo, si mal no recuerdo el nombre, si no le estoy diciendo mal, espero no. Él, bueno, nace en Oaxaca, muy temprana edad se traslada a la Ciudad de México y aquí en México comienza viendo en el centro estos pequeños lugares donde se hacían estos pequeños exvotos, comienza a ver el trabajo plástico de los artistas populares en México, en la Ciudad de México específicamente, y a partir de ahí comienza una trayectoria pictórica que, bueno, llega a ser uno de los más grandes artistas de México en el siglo XX. Y su trabajo en los mercados aquí también le va a marcar mucho, ¿no? Cosa peculiar también es que, bueno, le pertenece al Museo de Arte Moderno, pero hay una obra muy similar a esta llamada Homenaje a la Raza India, que precisamente abarca este mismo periodo pictórico, vemos exactamente la misma gama cromática y que de hecho
También se logró exhibir aquí por un breve periodo jugando con estas dos obras. De hecho, cosa peculiar es que es del 52, Nacimiento de nuestra nacionalidad, del 53, México de hoy, y Homenaje a la raza india es del 53, si mal no recuerdo. Precisamente en esta noción de jugar tanto con la noción de la mexicanidad, y aquí ya comenzamos a ver el sello característico de Rufino Tamayo a través de su gama cromática. Oye, ¿y la máscara? Ajá. Bueno, este personaje de Tamayo es como esta noción de un personaje dual, es decir, esta representación de la fertilidad. Cosa peculiar de la obra de Tamayo es que también adquiere mucho simbolismo y no normalmente la obra de Tamayo representaba un personaje específicamente, sino precisamente era esta noción de una conceptualización de un personaje en una representación pictórica. Muy bien, y de nuevo los tonos que juegan con el espacio del Palacio de Bellas Artes. Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él. Y en ADN 40 seguimos transformándolo. Aquí le presentamos nuestro momento ADN 40. Nos convertimos en la central de noticias que te mantiene informado. Tenemos buenas noticias. Vámonos directamente con la información. Y conectado al mundo en tiempo real. Dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Acompáñenos con las noticias. Porque tenemos una cobertura nacional e internacional. Que aquí todos los días informamos con los mejores periodistas y líderes de opinión que te informan. Prepárese para informarse porque arrancamos de una vez. Desde todas nuestras plataformas. Estamos a través de la televisión, por supuesto, a través de nuestras plataformas, de todas las plataformas acompañándolo. Descubre la nueva programación, porque si nos buscas, nos encuentras. La tele evoluciona. ADN 40. Siempre conmigo. Distrito de Columbia. Colapso de la línea 12 del metro. Sino una sociedad que no está acostumbrada. Los efectos robaron un automóvil. Alcanzó un nuevo récord histórico al ubicarse 9.1. Como seguro médico, dental y también planes de seguro. Como cada tarde estamos en su pantalla, pero también en las calles de la Ciudad de México. En Ciudad Victoria, Tamaulipas, una pipa de gas que intentaba ganarle el paso al tren terminó. Me recibes y te recibo. ADN 40, siempre conmigo. Evolucionar es diversificar el modo de pensar y eso es una base fundamental en el quehacer de informar. Es afinar la escucha y escuchar lo que están diciendo nuestros televidentes. Es saber en dónde estamos y ser parte de lo que pasa. Evolucionar es cambiar, adaptarse, transformarse. El mundo ha evolucionado sin duda y también la manera en la que consumimos la información. El periodismo hoy es compromiso social, es debate y opinión sin falsas neutralidades, pero con mucha apertura. Informar para mí es un compromiso. Y siempre desde el lugar de la noticia. Porque lo que usted ve en la pantalla todos los días no se puede hacer solo, se hace con un gran equipo. Colaborar de aquí para allá, pero también de allá para acá. Hoy quien demanda información, quien consume información, quiere interactuar, recrear, enriquecer las noticias. Las historias de la realidad que usted quiere, requiere y necesita todos los días, a todas horas, para estar informado. De no olvidarnos de lo que hacemos y para quién lo hacemos. Cuando uno se decide a dejar de tratar de cambiar al mundo para tratar de entenderlo, invariablemente sucede lo mejor. El periodismo hoy en día es adrenalina, es velocidad, es dinamismo, es multiplataforma. Es tener el privilegio de enriquecer nuestra existencia a través del otro. Y es ejercer la libertad más valiosa que tenemos, la libertad de expresión. Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él. Y en ADN 40 seguimos transformándolo. Aquí le presentamos nuestro momento ADN 40. Nos convertimos en la central de noticias que te mantiene informado. Tenemos buenas noticias. Vámonos directamente con la información. Y conectado al mundo en tiempo real. Dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Acompáñenos con las noticias. Porque tenemos una cobertura nacional e internacional. Que aquí todos los días informamos con los mejores periodistas y líderes de opinión que te informan. Prepárese para informarse porque arrancamos de una vez. Desde todas nuestras plataformas. Estamos a través de la televisión, por supuesto, a través de nuestras plataformas, de todas las plataformas acompañándolo. Descubre la nueva programación, porque si nos buscas, nos encuentras. La tele evoluciona. ADN 40. Siempre conmigo.
colapso de la línea. Bueno, pues oye, pero ¿en cuántas representaciones del cine, por ejemplo, de esos años, de los años 50, aparece el Palacio de Bellas Artes como parte de la modernidad de la ciudad? ¿Cuántas tomas donde aparece la Nacional, la Torre Latino, y siempre como un timbre de orgullo de la Ciudad de México, el Palacio de Bellas Artes? Ojalá podamos, después de ver el mural de Rina Lazo, darnos una vuelta rápida para ver algunos elementos que forman parte del interior del palacio. Pero bueno, por lo pronto nos encontramos frente a un caso extraordinario. Fíjate, Beca, comentábamos que estaba la discusión de quién sería el último muralista. Sí, claro. El último muralista mexicano, a propósito de la obra de Rafael Cauduro. Pero resulta que sí, hay un mural que puede ser el último o el más reciente de esa corriente que comenzó hace 100 años y que hemos estado revisando a lo largo de estos programas, y es hecho precisamente por Rina Lazo, una persona que murió hace 3 años, en 2019, que estuvo pintando este mural que tenemos aquí. Es una historia bellísima porque lo estuvo pintando durante la última década de su vida, y cuenta la leyenda que cuando lo terminó, en una cena le informó a su familia que la obra estaba terminada y murió a los dos días. Cuéntanos, Beca, ¿por qué no está pintado el rostro de Rina Lazo ahí? Iba a decir que de eso hay coincidencias, son muchas, y es estremecedor realmente, ¿no? Pero efectivamente ahí vemos a Rina Lazo autorretratada en este mural, que es Xibalbá, el inframundo de los mayas. Y la vemos entrando precisamente al inframundo. Allá hay un personaje como esqueleto anunciando su llegada, y pues no la vemos terminada porque pues ella le decía a su familia que sentía que si lo terminaba se iba a morir. Y bueno, como dices, es curioso que cuando decide que ya está terminado el mural, efectivamente muere 2 días después, pero además en Día de Muertos. Entonces es realmente de esas coincidencias que uno le hace preguntar muchas cosas, ¿no? La de Rina Lazo. Ella crece, pues nace en Guatemala, su nana es una mujer maya, que tanto en el modo de vestir, como en el modo de hablar, como en los relatos, como en las creencias, como en las supersticiones, le imbuye un mundo lleno de sucesos que tienen relación con el pasado, sucesos sobrenaturales, sucesos donde la selva forma parte de la vida y cuenta cosas, sucesos donde hay inframundos, etcétera. Y luego, bueno, pues ella descubre muy rápido su afición por las artes, gana un premio o 2 premios en su país, por no sé qué azares del destino aparece en México. Porque gana una beca. Gana una beca para estudiar aquí, en un momento en el que México era, para el resto de Latinoamérica, era el lugar al que había ir para hacerse artista. 46, 40. Ella llega en los 40. Así es, llega a 46. Y para estudiar en la Esmeralda, ¿no? Es correcto. Y por alguna razón también, que ya los detalles nos los darán ustedes, acaba trabajando con Diego Rivera como ayudante, se convierte en la ayudante favorita de Diego Rivera. No sé si sea cierto que en medio de un grupo de colaboradores, Diego le pasa un papelito sin que nadie la vea, sin que nadie los vea, le da un papelito diciéndole que lo busque porque quiere que trabaje con ella, atraído un poco por la chispa, por este carisma, por este talento que mostraba Rina Lazo. Y se vuelve durante muchos años colaboradora, digamos, permanente hasta la muerte de Diego Rivera. De hecho, su mano está presente en algunos de sus murales más importantes a partir de esa época, ¿no? Y sí, efectivamente, como dices, es de hecho en la Esmeralda, donde un profesor suyo, químico, que ahora se me va el nombre, no sé si tú te acuerdas de ese profesor. No, pero es guatemalteco también, ¿no? No recuerdo si era guatemalteco, pero él era el encargado de hacerle los pigmentos a Diego Rivera, y en ese momento estaban trabajando en el mural del Hotel del Prado, el que ahora se encuentra en el Museo Mural, Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, y este profesor ve a Rina muy disciplinada,
muy aplicada, también con un buen talento para este trabajo tan preciso que es la preparación de los pigmentos, y le dice, estoy trabajando con Diego Rivera, me gustaría invitarte a ser parte de sus ayudantes. Y así es como Rina Lazo llega con Diego Rivera, y le va a tener siempre un enorme cariño, lo comenta constantemente en las entrevistas que le hicieron a lo largo de su vida. O sea, ella considera... A pesar de la fama terrible de Diego Rivera. Sí, curiosamente ella muestra otro panorama de él, ¿no? Ella siempre le va a tener este cariño de maestro, aunque no fue, digamos, su maestro en La Esmeralda, lo fue, al menos profesionalmente, y cuenta, pues bueno, cómo le acompañó en el proceso de pintar ese mural, pero también de muchos otros, entre ellos el de Seúl, que estábamos comentando hace un momento esa obra. Rina Lazo participa en el mural del Estadio Olímpico, entre muchos otros más, y después pues se va a hacer su propia carrera como muralista. Sobre todo esto que dices, el contacto con el mundo maya, va a ser algo siempre presente en su obra, tanto así que ella también gana el concurso para hacer la copia de los murales de Bonampak en el Museo de Antropología, y que a raíz de sus visitas a Bonampak también va a hacer grandes aportaciones al estudio del arte mural maya, ¿no? Es correcto. De hecho, bueno, Rina nace en octubre del 23, es decir, estaba cerca de su centenario de nacimiento. Ella trabajó, como bien apuntas, en algunos de los murales más famosos de Rivera, entre ellos Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, que es el primero en el cual colabora, del 46. De igual manera, colaboró en los procesos plásticos de Rivera en el Estadio Olímpico Universitario y en los murales del Cárcamo de Dolores en Chapultepec. Es decir, su trazo tan fino fue lo que le ganó precisamente esa fama para que se acercase a Diego Rivera y comenzara a trabajar. También un poco el objetivo de colocar una obra mural de una mujer en el Palacio de Bellas Artes es resaltar la importancia, la relevancia plástica de las mujeres dentro del movimiento, que en muchas ocasiones queda en segundo plano. Tercer plano. Quedan como las asistentes, ¿no? Bloqueadas, la historia de María Izquierdo, que se juntan estos tres para prohibir, para decirle al regente que cómo es posible que le dé a un aprendiz unos muros para que los pinte, que es María Izquierdo, y el regente creo que es Rojo Gómez. Y le ofrecen una escuela, un mercado. Les dicen... hace caso y se los quitan. No, y la descalifican en la prensa, o sea, es una cosa terrible. Desde ese punto de vista, la llegada del mural de una mujer a Bellas Artes es un hito histórico. Sí, finalmente a las mujeres pues sí les daban las comisiones más pequeñas, no los grandes palacios de gobierno, no los grandes edificios, sino mercados, escuelas. Es algo que Aurora Reyes también en algún momento se quejaba, decía, solo nos daban las escuelitas. Y bueno, sí, el caso de María Izquierdo terrible, porque cuando le sucede eso ella dice que pues pareciera que en México ser mujer y tener talento es un delito. Seguirá siendo. Un poco el objetivo es resaltar eso, a Rina Lazo, María Izquierdo, Aurora Reyes, las hermanas Greenwood, Lilia Carrillo, es decir, Electa Arenal, toda esta gama de pintoras, de artistas, que más allá de verlas como las aprendices, como las musas, es entenderlas también como las creadoras, como una parte fundamental del muralismo mexicano. Rina Lazo, de hecho, no solo colaboró, digamos, como bien apuntaron ustedes, de manera, digamos, como de discípulo de Diego, sino de igual manera como creadora en tanto los murales de Bonampak, las réplicas que se encuentran en el Museo Nacional de Antropología, pero también las que se encuentran en el Metro Bellas Artes, es decir, esta función pública de ejercer una divulgación de la cultura maya. También Rina formó parte importante de ello, y también el mural Venerable Abuelo Maíz, que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología, y como bien apuntan, pues esta es su última obra mural. Esto aquí lo que estamos viendo es el inframundo de los mayas, es la legendaria historia del Popol Vuh. Es correcto. Este libro misterioso que un fraile dice, Francisco Jiménez, en 1700 algo, dice haber encontrado unos antiguos papeles pintados. Bueno, por aquí hay un tlacuilo, ¿no? Sí, los tlacuilos que se encuentran del lado derecho de la obra. Dice haber encontrado unos documentos pintados por unos tlacuilos mayas en unos documentos muy viejos, y que él es el único que los ha visto. Y hace un manuscrito que permanece perdido en el archivo de una parroquia durante más de un siglo, hasta que lo encuentra un francés que se lo roba y se lo lleva,
y lo publica un abate, Bracer de Bourbourg, algo así. Y este Bracer se roba el manuscrito y lo publica con el nombre de Popol Vuh, que es la historia que conocemos, la historia de estos dos hermanos que hacen un descenso al mundo de los muertos y tienen una serie de pruebas porque van en busca de la semilla que permita la renovación del mundo. Y creo que lo que se ve en este mural es también el estudio tan minucioso que hacía Rina Lazo de estos temas. O sea, ella no se aventaba, digamos, a interpretar estas historias sin haber hecho una investigación profunda. Cuenta también su familia y algunos investigadores que tuvieron contacto con ella que su copia del Popol Vuh estaba totalmente anotada, revisada una y otra vez. Aquí se aprecia, sobre todo, como decía Héctor, este profundo respeto que tiene por la cultura maya, por las culturas prehispánicas en general, porque ella se hacía llamar a sí misma mesoamericana. Una pintora mesoamericana. O sea, ella no decía que era ni guatemalteca ni mexicana, sino mesoamericana. También los colores, ¿no? También cuenta ella muchas veces que algo que le dejó una profunda impresión de su niñez eran los colores de los bordados que utilizaban las mujeres mayas en Guatemala, los colores de los mercados, de las frutas, y todo eso está aquí, en esta Además, gama. ¿sabes qué es impresionante? Que lo está pintando a los 95 años, 96 años, subir en un andamio. No, espérate, el andamio llegó después. Lo que cuenta su hija, Reina Alegría, es que primero era una mesa con una silla y luego un banco encima y luego otra silla. Y esta mujer, como dices, de 90 y tantos años, de hecho, menudita, no pequeña, lo puedo ver como trepada. lo estamos viendo nosotros, ¿no? No. Porque ella muere a los 2 días. Y cuando desmontan el andamio para que pues ella ya no está. Entonces, ella nunca lo ve completo. No lo ve completo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es lo que nos está cosa peculiar contando? Que bien comentan de esta noción de investigar el inframundo maya es que Rina recuerda cuando era niña que viajó a las cuevas de Cobán. De hecho, los mayas quiché, mencionando que no todas las culturas mayas son iguales, en este proceso de también dar como peso a la autodeterminación de los pueblos, los mayas quiché creían que precisamente en Cobán se encontraba el acceso al Xibalbá. Xibalbá quiere decir inframundo o lugar oculto. Cosa peculiar es que el libro del Consejo, Popol Vuh, narra la epopeya de Hunahpu e Xbalanque, gemelos que podemos ver precisamente representados, el rescate de la semilla del maíz para emerger la vida, asimismo el sacrificio el cual da a luz al sol y a la luna. De igual manera los observatorios, que los mayas fueron increíbles y precisos astrónomos, asimismo digamos como la flora y la fauna del mundo maya, que también juega un papel muy importante dentro del Popol Vuh, y asimismo también tenemos por ejemplo a los dioses Camé, los dioses de la muerte, y a Camastos, quien representa a este emisario de los dioses de la muerte en el Popol Vuh. Los tenemos aquí interpretando algunos instrumentos, como bien apuntaban hace unos momentos, pues se encuentra Mictlantecutli, divinidad de la muerte mexica, junto a Rina tocando un instrumento. Cabe mencionar que los mayas, y también un poco así lo tomaba como filosofía de vida la misma Rina, cosa que se puede apreciar a través de entrevistas, es que la muerte no es un castigo como puede verse por ejemplo en la tradición judeocristiana o como parte de un duelo, sino más bien es parte de una dualidad, el día y la noche, la vida y la muerte, es decir, es parte de un proceso cíclico. Sí, y ahora que recordábamos también cómo pinta esto, recordaba esta frase, describe en una entrevista, me parece, con Abel Santiago, cómo dice que se colgaban como changos en los andamios del mural del estadio universitario, y pues lo vemos todavía en los últimos años de su vida, pues este carácter tan intrépido que tenía ella, incluso dentro de su propia casa pintando este mural. Y creo que algo que también vale la pena destacar es esto que comentábamos al principio, que no se termina de pintar ella misma. Ahí apreciamos las técnicas del muralismo mexicano, es algo que ha destacado la investigadora Dina Komisarenko. Este tono rojizo que tiene en la piel no era el resultado final que ella esperaba. Era una técnica que ella le aprende a Diego Rivera, de primero pintar el lienzo de tonos rojizos para que entonces los colores realmente sean de este tono tan vibrante. Pintar sobre el rojo para que los colores sean así de vibrantes y cálidos. Entonces también es interesante este mural en ese sentido porque apreciamos los procesos que muchas veces ya no vemos en los murales. Se ve ahí, exacto, como que todo parece tener algo imperfecto, todavía no terminado. Es correcto. De hecho, la primera técnica empleada por los muralistas fue el temple, no fue el fresco.
Si bien Rivera, cuando viaja a Italia, y de igual manera Siqueiros, hacia los primeros años de la década de los 20 del siglo XX, estudiaron el fresco. Los primeros métodos aquí empleados fueron el temple, e inclusive también el mismo Siqueiros, también algunos de sus murales del Colegio Chico pues tienen esta técnica, y eventualmente también se utiliza la encáustica. Rina pintó en temple precisamente con una base en ocres, en rojos, y eventualmente interviene plásticamente para que los contrastes cromáticos, tanto en negro como en otros colores, se den más vivamente. Muy bien. Oye, bueno, estamos llegando al final del recorrido de los murales, pero nada más qué belleza. Es que todos los detalles aquí son bellísimos. Sí, ¿por qué no nos platicas un poquito, saliéndonos un poco del tema del muralismo, acerca de los detalles que nos rodean? No sé si nos podemos asomar por aquí para verlos bien. Bueno, pero tampoco tan lejano al muralismo, ¿no? Pues también son algunos de los temas presentes en los murales, la recuperación de las culturas prehispánicas, la abstracción y la geometría. O sea, de alguna manera también hay un diálogo con la arquitectura, ¿no? Totalmente. Qué maravilla, ¿no? Es impresionante esa representación del dios Chac. Dios de la lluvia maya. Cosa peculiar es que este recinto, pues bueno, fue inaugurado como el primer museo de artes plásticas del país en noviembre del 34. Estos detalles decorativos que, bueno, se incluyen ya en la segunda etapa constructiva del recinto, datan ya de la última parte de los 20 hacia los 30, fueron realizados por Federico Mariscal, arquitecto de origen mexicano, que asimismo, trabajó también, por ejemplo, en el Teatro de la Ciudad de México. Tenemos esta noción de retomar las culturas mesoamericanas, y no solo ellos, sino de igual manera el pasado de la Ciudad de México en sí mismo. Hay muchos elementos que hacen referencia a agua, como cascadas, las lámparas que semejan fuentes. Es decir, de igual manera Tlaloc, representado tanto en la puerta del Teatro Central, como de igual manera en algunas referencias a algunas mariposas que se pueden ubicar en algunos de los detalles, como las lámparas, es decir, esta noción de las mariposas. Es decir, todo este lugar está repleto de elementos decorativos que hacen referencia a las culturas mesoamericanas, y de igual manera son una síntesis hacia el Art Deco de la época. Oye, David, no sé si tengas algunas referencias sobre quiénes hacen todas estas piezas de lo que vemos en la herrería. O sea, nos dices que el diseño es de Federico Mariscal, pero ¿tienen ustedes noción de dónde se fabricaron? En algunos de los casos fueron de Federico Mariscal, en otras ocasiones fueron de algunos diseñadores, principalmente franceses. De hecho, cosa muy bella es que este recinto fue ampliamente documentado por otro gran cronista, José Gorostiza. José Gorostiza tiene una crónica extensísima sobre cada uno de estos elementos, así como cuánto costaron en algunos de los casos inclusive. Es decir, nos da un resumen muy detallado y bastante bello de la inauguración. ¿Dónde se publicó eso? Bueno, de Gorostiza se publica aquí en México, se publica en el 34. Ha habido algunas reediciones que todavía se pueden encontrar. En forma de libro. En forma de libro. Y de hecho, la crónica que publica Gorostiza se llama, si mal no recuerdo el título específico, Reporte de la inauguración del Palacio de Bellas Artes, donde viene absolutamente todo detallado en forma. Inclusive, por ejemplo, podemos ver un poco del pasado del recinto. Estos antiguamente eran las taquillas del museo, ya que el museo comenzaba aquí en el primer piso. La planta baja era exclusivamente un espacio precisamente para las personas que acudían al teatro, y a partir de aquí pues uno podía ingresar al museo, que se encontraba aquí en primero y segundo piso, donde había pues arte popular. Inclusive hay unas tomas muy bellas de las dos Fridas en el tercer piso montadas. Siqueiros narra en su autobiografía una anécdota bastante bella, que se encontraba aquí en la entrada del museo, y que de pronto llega una mujer y lo besa. Y Angélica Arenal, su esposa, pues lo voltea a ver muy impactada, como de, oye, ¿quién es ella, no? Y Siqueiros, pues bueno, no sabía quién era, él lo narra en su autobiografía, pero le comenta a Angélica: mujer que besa en privado, no besa en público. En ese sentido, pues Siqueiros pues escuda un poco, pero nos habla de cómo este lugar está repleto de pequeñas historias de muchos de los artistas más grandes que pues ha tenido este país. Oye, y entre esas historias no podemos olvidar que los grandes muralistas que estamos viendo aquí representados se velaron aquí mismo, ¿no? Sí, bueno, el primero es Orozco, en el año 49. Creo que es además el primero de todos. Es el primero de todos. Es la primera vez que se piensa en el Palacio de Bellas Artes como el máximo recinto funerario de los grandes hombres de la patria. Y eso se debe a que al momento de morir Orozco, van los otros dos, van Rivera y Siqueiros a ver al presidente, y le dicen que el que murió no es cualquier persona, es una persona de talla mundial y necesita un homenaje
de esa dimensión. Entonces se coloca por primera vez el féretro que ya tantas personas han pasado por aquí. Recordarán ustedes en tiempos recientes los funerales de Juan Gabriel. ¿Carlos Monsiváis? No, pero lo de Juan Gabriel fue que toda la noche anterior la gente hizo cola, señoras de 60, 70 años, mayores aún, haciendo cola, en una cola algo que yo no había visto, dándole la vuelta a la Alameda, esperando que se abriera el palacio. El palacio se abre hasta la 1 de la tarde o 2 de la tarde y están esperando toda la noche y toda la mañana bajo el sol, y de repente les abren las puertas y comienza a sonar la canción esta de Amor Eterno. Y cuando empieza a sonar la canción de Amor Eterno, yo había venido a cubrir eso, me llamó mucho la atención que uno de los policías federales que estaba de guardia le empezaron a escurrir lágrimas. Y fue un momento, hasta a todos se nos hizo un nudo en la garganta, porque empezaron a entrar las señoras con retratos de Juan Gabriel, llorando ya en una catarsis colectiva, mientras se oía esa canción. Y estaba el féretro ahí al centro. Oye, imagínate cómo habrá sido Frida, Diego. Sí. Pero te iba a decir, ¿tú crees que más que Pedro Infante? No, Pedro Infante no lo sabremos, ¿no? Pero el féretro de Pedro fue acompañado a lo largo de todo el Paseo de la Reforma hasta el Panteón Jardín. Están las imágenes de esa película que pasan cada año en la televisión. Pedro Infante va muerto por los jardines de la ciudad, y tras él toda la gente, su gente arrasa los jardines por seguirlo. Pocas veces la muerte de un hombre ha sido llorada por tantos hombres. Pocas veces lo que queda de un hombre ha sido acompañado a su tumba por tan grande multitud. Debe haber sido algo muy conmovedor, pero de ese nivel es lo que pasó aquí, un tumulto afuera de Bellas Artes, de gente que quería entrar. No les importó esperar 24 horas para pasar un segundo y tocar el féretro o para dejar una flor y salir. Fue algo de verdad choqueante, algo que yo en mi vida había visto. Octavio Paz. Sí, claro. El de Carlos Monsiváis, pues a pesar de ser tan querido, pues no, y a pesar de que Jesús Rodríguez salió persiguiendo el coche ya que se lo llevaban gritando, no se lo lleven, Monsi es del pueblo, a pesar de eso, no recuerdo que haya tenido este carácter, porque pues Juan Gabriel es tal vez el último gran ídolo de México, ¿no? Y bueno, David, me imagino también Diego Rivera, se ve aquí, Siqueiros, o sea, Rivera, todos los muralistas. Frida, de hecho hay fotografías muy famosas de Frida, cuyo féretro fue cubierto con la bandera del Partido Comunista Mexicano. Y bueno, y estaba Cárdenas, ¿no? Al frente también. Exactamente, Cárdenas, Rivera, Siqueiros, también aquí ha sido velada, bueno, como bien apuntada María Félix. Cantinflas, es decir, las grandes personalidades del México, principalmente de la segunda mitad del siglo XX, una vez que fallecían, pues eran veladas aquí precisamente. No, pues fíjate, ni siquiera el de Cantinflas fue muy tumultuoso. Los funerales de Cantinflas fueron muy tumultuosos, pero no alcanzaron el nivel de lo que se ve aquí. Bueno, pues es parte de lo que ha ocurrido en el Palacio de Bellas Artes, casi ya un siglo, estamos a punto de llegar a sus 90 años, ¿no? Es correcto, tiene 88 años, fue inaugurado en septiembre del 34 y el museo en noviembre del 34, y pues bueno, este recinto ha contado con exposiciones, más de 1,200 exposiciones, donde pues podemos ubicar artistas como Rivera, Siqueiros, Frida Kahlo, Miguel Ángel, Leonardo, Picasso, Magritte, entre muchos otros artistas más. Kandinsky, que también lo tuvimos recientemente, el gran padre de la abstracción del arte ruso. Asimismo, también aquí ha estado algunos otros artistas como Basquiat, Andy Warhol. La lista es interminable. Bueno, pues David, muchas gracias por este recorrido por los murales de Bellas Artes, un lugar al que tenemos que venir, Héctor, en este centenario del muralismo. Sí, un lugar imprescindible de
de la ciudad. Nuestro propósito es recorrer los murales, hoy que se cumplen 100 años del surgimiento del muralismo en México, los murales que hay en la ciudad, muchos de los cuales se hayan escondidos o poco visibles o son poco conocidos. Aquí en el centro histórico hay un buen número de ellos y pues ojalá nos acompañen a redescubrirlos, a encontrarlos con ellos, muchas veces a mirarlos por primera vez, mi querida Beca, porque con este detenimiento es difícil hacerlo. Te agradezco muchísimo. Nada que agradecer, gracias de verdad, a ustedes por visitarnos. César David, que nos hayas recibido, que nos hayas acompañado, súper interesante. Vi que estás leyendo el libro Las Memorias de Siqueiros. Me llamaban el coronelazo. Me llamaban el coronelazo, pues ahí tienes como 500 hojas de pura lectura. De chismes, la verdad. Sí, si algo tiene, son chismes. Pero deliciosos, deliciosos. Bueno, pues ahí es donde cuenta el pasaje de que pintaron marihuanos en San Ildefonso. Sí. Ahí también, lo cuenta. También ahí es donde él se atribuye haber sido el padre del muralismo. Así es, el pleito con Diego y haciendo de lado a Montenegro. Pero bueno, estamos llegando ya al final de este recorrido. Espero que lo haya disfrutado tanto como nosotros. Beca, muchísimas gracias. Gracias, Héctor. Gracias, César. Gracias a ustedes, gracias por visitarnos. Espero que se la siga pasando bien y nos vemos la próxima semana para un nuevo recorrido de El Foco. Nos vemos la próxima.